Bienvenidos a Acontecer Nacional, primer programa del 2020. Hay muchos temas para tratar durante este año. Uno de los que hemos considerado más relevantes es el aumento del salario mínimo. Sí, Y para ello hemos invitado a un amigo de esta casa, que gracias. ya este es el segundo, tercer programa, Sí, Reinaldo Achurra. Él es socio de la firma Achurra y Navarro, que es una firma que se dedica pues, a asesorar a empresas en materia de impuestos, materia laboral, etcétera. sí, Reinaldo viene hoy a compartir con nosotros un poco sobre el salario mínimo, el impacto, cuáles son los ajustes que hay, etcétera. claro, Entonces, la primera pregunta, Reinaldo, y bienvenido, gracias. es: ¿aumento el salario mínimo? Como quien dice, de cero. ¿Cuánto es? ¿Por qué es? ¿Cómo se divide esto de las zonas? Ujú. Eh, y vamos abordando en función Sí, de tus consideraciones. sí, claro. Mira, bueno, gracias Roberto por la invitación. De verdad, siempre para mí es importante hacer estos foros, ayudarlos y buscar la manera de ver cómo acercamos la información al usuario final, porque siempre, a pesar de que se entiende que de alguna manera hay publicaciones, existe la Gaceta y todo lo demás, pero la gente de repente traducir esa información a lo del día a día también te genera algún tipo de importancia con respecto a que podamos darle la información a la gente Ujú. como la entiende y como la recibe. Entonces sí, efectivamente hubo el último día del año, el 31 de diciembre, se hizo una publicación del decreto ejecutivo 424, el cual establece un aumento al salario mínimo de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo o el Código, la legislación laboral panameña, que establece de que cada 2 años tiene que hacerse una revisión del salario mínimo vigente en el territorio panameño y bajo esa revisión, primero se crea una comisión. La comisión tiene un plazo de término para poder llegar a un acuerdo y si no llega a un acuerdo, entonces el gobierno tiene que dictar entonces la norma. Y por ahí entonces a donde va Que la entiendo que fueron unas situación. negociaciones prolongadas que no llegaron a feliz término, Exacto. y el gobierno al interceder es que fija este porcentaje de Exacto. aumento, ¿no? Casi nunca llegan a acuerdo porque las pretensiones, tanto por parte de... Sí, Diametralmente exacto, opuestas. las pretensiones de cada una de las partes son muy distintas y normalmente al final lo que se llega entonces es a un entendimiento principalmente con el gobierno basados en elementos económicos y reales para que afecten o que no afecten al crecimiento y también a la empresa o al empleado, perdón, para que tenga un ajuste al nivel de vida de acuerdo a las proyecciones que son de crecimiento económico, inflación y Ujú. demás. Entonces, basado en eso, eh, ya hubo unas modificaciones que hubo al decreto porque actualmente nada más existen 2 regiones, antes habían 3 regiones. eh, eh, se mantiene ese mismo criterio de establecer Ujú. 2 regiones nacionales, el cual pasando ¿Qué es la diferencia? principalmente las regiones están basadas en los polos económicos o los polos de desarrollo en las distintas ciudades o en las distintas provincias, eh, basado en el elemento donde Donde existe están el las mayor, fortalezas económicas. exacto, donde existe el mayor manejo económico o el mayor crecimiento o el mayor actividad económica, son los lugares que se deciden como las regiones 1 y la región 2 sería el resto del país, los cuales que no se consideren como desarrollo. Los polos de desarrollo considerados van basados principalmente en las capitales o en los distritos de mayor movimiento o las capitales de cada provincia, como por ejemplo eh, sería Aguadulce, Penonomé, Arraiján, Capira, David, Panamá, obviamente David, Los Santos, Chiriquí Grande, Almirante, PC, Parita, Santa María, Boquerón, Portobelo, o sea, Boquete, o sea, principalmente son las cabeceras. ok. Y Ya, esa selección la realiza el Ministerio de Trabajo. eso hubo una modificación que ya principalmente fue en el gobierno anterior, donde hubo una modificación y ajuste de lo que son las regiones, y lo que se hizo fue mantener ese tipo de región para establecer no solamente las capitales, sino ciertos polos de Por desarrollo ejemplo, Boquete, que como tiene una Boquete. actividad turística y Es correcto, es correcto. Entonces,
basado en eso, de manera de que se ajustarán los salarios mínimos de acuerdo al crecimiento de la región. O sea, que del también se rubro. busca es que allí donde hay crecimiento, el trabajador se vea beneficiado Exacto, en un mejor salario, es ¿no? correcto. Porque de alguna manera sí existen ajustes o diferencias con respecto a la región 1 con la región 2. Que de alguna manera los ejemplos que vamos a tocar ahora están basados en los cálculos de región 1, que son las regiones que más, digamos, fueron afectadas con Y con que los tiene mayor incrementos impacto. y que tienen mayor impacto porque son directamente Ujú, las regiones donde hay mayor actividad económica. ok. Ujú. Co- Entonces, por ejemplo, lo que vemos al día a día, los abogados, contadores ujú, y servicios de consultoría en las áreas distintas de auditoría, eh, ahí se divide en dos grandes rubros, principalmente las firmas o digamos sociedades que tengan 15 empleados o sociedades que tengan menos de 15 empleados. ¿Por qué se hace la división? También la división de los salarios va dividido de acuerdo también al tamaño de la empresa. Existen empresas pequeñas ok. o empresas consideradas como gran empresa. De acuerdo a la cantidad, no aquí no se va a verificar o determinar de acuerdo al tamaño de facturación, sino a la cantidad de empleados. Ok. Porque Eh, va dirigido también en materia laboral. entendiendo que 15 empleados significa que pagas una cantidad mínima de salario, ¿no? Por Exacto, rubro. exacto. Lo que significa que de alguna manera, ojo, y importante también esto, de que estos ajustes basados no son solamente también al tema de los empleados, sino son todos los empleados de la firma, no solamente porque eres una firma de abogados, nada más tendrías abogados, ahí tendrías asistentes, tendrías Tienes mensajeros, contadores. secretarias y demás. Entonces el salario mínimo va a la actividad, a la actividad como tal, y esa actividad que está regulada, asimismo va aplicado también entonces a la cantidad si es considerada gran empresa o pequeña empresa, principalmente utilizando los segmentos que les acabo de mencionar. Va a depender, porque por ejemplo en actividad de comercio, para definir una pequeña de una grande, se define por 11 empleados. Entonces, eh, va a depender mucho de la actividad, que hay que revisar muy bien, el decreto lo separa, porque dependiendo de la actividad o dependiendo del rubro, el criterio va a ser distinto. Por ejemplo, en el caso de hay un criterio nuevo, en el caso de los supermercados, Ujú. no se define la cantidad de empleados, sino la cantidad de sucursales. Ah, Entonces, esas situaciones hay que ahora, pero analizarlas. por ejemplo, y esa categoría va determinada entonces por el aviso de operaciones Correcto, ok. el aviso de operaciones y obviamente el administrador o el asesor que tiene que ver en estos rubros tiene que ver entonces estos puntos porque la actividad también de esta puede haberse afectado por, O sea, estos dependiendo supermercados, del por tamaño. ejemplo, justo y bueno, por muy pequeños que Correcto. sean, De que nada más tengan significa uno o dos empleados, por igual, ejemplo, pero es por pero sucursal, tienen 100 sucursales en el país. es correcto. Entonces ya lo hacen considerarse a pesar de que se vea como si fuera una barratería, ya se considera como una cadena de supermercados Una grandes. gran cadena. Exacto. Entonces, antes de llegar a los ejemplos, es importante decir estos elementos que hay que considerar porque así mismo cuando vamos a analizar, porque la tabla de salario mínimo está basado en horas. Entonces, muy importante esto. O sea, no solamente tenemos que ver la actividad que está vinculado, como bien lo dijiste, Roberto, con el aviso de operación, entender bien la actividad en la cual estamos enmarcados, entender bien también el tamaño en el cual estamos enmarcados, sino también, de igual manera, también calcular de acuerdo a los contratos de trabajo que tenemos. Porque los contratos de trabajo pueden ser trabajos, por ejemplo, las empresas, entonces el ejemplo de las firmas, que trabajan de lunes a viernes y el contrato de trabajo es de 40 horas, lunes a viernes, el mismo salario que va a tener de una firma que trabaje con contratos de 48 horas o de 44 horas, entendiéndose que trabaja de lunes a sábado al mediodía. Entonces Ujú, va a depender mucho cuando van a analizar el carácter, porque las tarifas de salario mínimo están establecidas por hora, ujú. hay que determinar eso. Entonces, lo que hicimos nosotros en el boletín que les pasamos y que está disponible tanto en nuestra página web como también ahí en la exposición Sí. de Roberto, que también se lo pasamos para que se lo pueda pasar a los usuarios. eh, de alguna manera lo que hicimos fue establecerlo como lo entienden las personas. Acá, cuánto es el salario mínimo fijo que tengo que pagarle cada 15 y cada 30 o mensual? Ahora, Porque siempre tasamos de manera mensual. ahí surgiría una pregunta, quizás para a quien no entiende o no sabe. Claro, Este aumento, por ejemplo, si yo tengo un contrato, por así decirlo,
de salario, que me pagan el mínimo, y yo, Exacto, pues, vamos, gano $500, correcto. pero lo recibo como un salario neto indistintamente de la cantidad de horas que trabaje, a mí también me aplica el salario mínimo, es decir, va a subir Sí, claro, indistintamente de la cantidad de horas que yo trabaje, sean claro, 40, 48, 60. exacto. Porque nosotros como administrador o como dueño, el salario que pactemos, Ujú. estableciendo que tenemos que cumplir como un mínimo, porque esa es la condición que establece la legislación laboral panameña, que establece de que ningún trabajador puede tener un salario menos por debajo del mínimo. Por eso es que es importante que cada 2 años se Y, revisen estas. y el que está por encima del mínimo no recibe No, no aumento. recibe Estamos hablando aumento. de que esta no es una política como en otros países que se habla de aumento general de sueldos. Exacto. O indexación, porque en Panamá lo que se busca es, como tenemos dos temas, principalmente una economía de mercado, y lo que se busca de alguna manera, se establece un mínimo de acuerdo a la actividad y de acuerdo a lo que se tenga que Y el contratar. máximo que lo define el Y mercado. entonces, de acuerdo a tu especialidad, de acuerdo a lo que tú tengas, o de acuerdo a los trabajos que realices, o de acuerdo a la experiencia, o cualquier otra condición que pueda establecerse como negociación, tú puedes negociar a Es un como mayor. algunas industrias de call center que vemos que los salarios están por encima del estándar, Sí, o en hoteles que llegó un momento en que la industria peleaba exacto. colaboradores o se disputaban colaboradores por encima del salario que pagan ¿Qué es, trabajadores. qué es el tema de las reglas de mercado? El problema, por ejemplo, hace unos 7, 8 años atrás, o hace unos 5 años atrás, normalmente lo que estaba ocurriendo es que como que estábamos en pleno crecimiento económico con tantas actividades en el área, por ejemplo, de construcción y mucha actividad industria, digamos, comercial, lo que había era una escasez de mano de obra, Ok. lo que hizo que de alguna manera dispararan los salarios o las ofertas de los trabajadores producto de eso. Entonces, lo que se busca es que se establezca una regla base mínima con este decreto o de acuerdo a la legislación laboral panameña, que establezcamos una regla mínima de cuáles, de acuerdo a actividad, cuáles son las bases o las condiciones mínimas que debe ser contratado un empleado, pero de alguna manera también igual, que esa es una de las peleas que también tiene el sector, digamos, laboral o sindical, de que establezcamos una ley general de sueldos o una ley de indexación, digamos, que de acuerdo a los criterios de inflación, que Panamá podría hacer verse afectado, podría entonces ajustar el salario de acuerdo a la inflación del mercado, a la inflación que recibe el índice de precios. El problema es que Panamá, o digamos la ventaja que tiene Panamá, por ser una economía dolarizada y por no tener banca central, hace de que normalmente las tasas de inflación en Panamá históricamente, fuera del, digamos, lo que ocurrió hace 7, 8 años y 10 años, Panamá normalmente históricamente su nivel de inflación está por orden de menos de 1%, que no pasa a Envidiable nivel, con respecto a exacto. otros países. Lo que pasa es que que no ocurra a nivel regional y eso hace que de alguna manera entonces podamos tener estas estabilidades tanto económicas como el nivel también de salarial y que lo que rija entonces es el mercado, en el sentido de que el mercado laboral, de acuerdo a las posiciones, de acuerdo a la especialidad y de acuerdo a la experiencia que tenga el trabajador y de acuerdo a la actividad en la cual se enmarca, podrás entonces negociar tus salarios de acuerdo a eso. Muy Ujú. bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para entonces entrar de lleno en el Sí, segundo bloque con los ejemplos por rubros y entonces hacer algunas sí, consultas ya dirigidas específico. a empleador y colaborador o trabajador para Excelente. pues orientar sobre este tema. Dale. Re- Recuerden, antes de ir al cambio, hoy se le olvidó a Javier, pero lo que no conocen, Javier es nuestro productor, pero Así es. en, abajo va a aparecer nuestras redes sociales, recuerden suscribirse, eh, seguirnos en nuestras redes sociales y también tenemos nuestro canal de YouTube, Panamá Press, lo puede buscar y también se puede suscribir. Vamos entonces a una breve pausa y luego continuamos con el segundo bloque.